Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Como siempre, saludo fraterno y cordial a todos los que me ven y me siguen a través del Facebook, del YouTube o cnclaunion.com.co o a través de Teluro Producciones de 5:30 a 7 de la noche. Hoy vamos a reflexionar sobre la palabra de Dios de este domingo. Y es que la palabra de Dios de este domingo nos va a dar un derrotero de todo lo que va a suceder esta semana. Pero que la evangelización del domingo es tan importante porque es un día sagrado, es un día que nosotros debemos asistir a misa. Es obligatorio asistir a misa, porque si no vas a misa en este día cometes un pecado. Y ese pecado lo tienes que confesar, que es el de santificar las fiestas, el de no asistir a la misa del domingo, que es obligación para todos, para los niños, para los jóvenes, para los adultos, para los ancianos. Solamente se excusan los enfermitos que no pueden asistir, pero sin embargo a través del canal CNC estamos llevándole la reflexión a cada uno de esos hogares donde están los enfermitos para que también participen de la Santa Misa. Hoy la Santa Misa, la palabra de Dios sí que nos va a hablar de unas cosas impresionantes y bonitas, escudriñando las Escrituras. A veces leemos esta palabra de Dios y no nos suena mayor cosa, pero cuando comenzamos a escudriñar las Escrituras, como lo estamos haciendo desde un tiempo para acá, nos damos cuenta de unas cosas impresionantes. Así es que no vamos a perder mucho tiempo porque el Evangelio es bastante largo. Vamos a persignarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Empecemos con esa primera lectura que es de Isaías 55, 10, 11. La lluvia hace germinar la tierra. Así dice el Señor: como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Y hace una comparación muy bonita. La palabra de Dios se la compara con el agua y con la nieve. No caerán del cielo sin que cumplan el propósito de esa agua, que es la de germinar la tierra. A veces cuando yo veo a los cultivadores de tierra, yo los bendigo. Digo, oiga, qué personajes tan hermosos, tan cerca de Dios que están, porque yo no tuve ese valor o ese placer o esa importancia de tener un cultivo para sembrar. Jamás tuve ese don de sembrar. Y entonces yo digo, si yo hubiera tenido ese don, yo creo que todos los días me levanto a darle gracias a Dios por el cultivo, y todos los días me levantaría a echarle una miradita al cultivo, cómo germina la tierra, cómo va germinando, cómo va pelechando hasta formar el fruto que deseamos, que necesitamos. Y eso todos debemos dárselo a gracias a Dios, porque no se cae la hoja de un árbol sin que Dios la atestigue. Y no germina un árbol, no germina la tierra, no germina la semilla sin que Dios la atestigue, sin que Dios provea. Y así dice el Señor, que el agua, la lluvia y la nieve caen para cumplir un propósito, que es la de germinar la tierra, para que se pueda arrancar esta cosecha y dar fruto y que coma pan al que come. Pero dice esto en comparación a su palabra. Dice, la palabra que ustedes durante estos 2000 años lo han venido anunciando, no volverá a Dios sin dar su fruto. Y aquí me hago referencia al Evangelio de ahora 8 días, que dice, te doy gracias, Padre, porque le has revelado esto a los sencillos, a los simples, a los niños, y se lo has ocultado a los sabios y entendidos. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Pues bien, la semilla que brota de la tierra va a dar fruto en los que merecen la tierra, en los que merecen esa semilla. Y dice Dios que la palabra de Dios va a cosechar en el corazón de las personas, y que esas personas no dejarán pasar esa palabra de Dios en vano, sino que la cosecharán y la guardarán para sí, porque es la semilla de Dios, la fe, la que hace germinar el corazón de los hombres. Ese es el primer texto que ya más o menos intuimos de que se va a tratar el Evangelio. Vamos a leer el Salmo 64, es un resumen. La semilla cayó
en tierra buena y dio fruto. Tú cuidas de la tierra, la riegas y la enriqueces sin medida. La acequia de Dios va llena de agua, prepara los trigales, riegas los surcos, igualas los terrones, tu llovizna los deja mullidos, bendice sus brotes. Coronas al año con tus bienes, tus carriles resuman abundancia, resuman los pastos del páramo, y las colinas se orlan de alegría. Las praderas se cubren de rebaños y los valles se visten de mieses, que aclaman y cantan. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Vamos a leer, dejémoslo ahí, ahorita lo empatamos. Vamos a leer una carta que le manda Pablo a los Romanos, capítulo 8, 18-23. La creación expectante está aguardando la plena manifestación de los hijos de Dios. Hermanos, sostengo que los sufrimientos de ahora no pesan lo que la gloria que un día se nos descubrirá, porque la creación expectante está aguardando la plena manifestación de los hijos de Dios. Ella fue sometida a la frustración, no por su voluntad, sino por uno que la sometió, pero fue con la esperanza de que la creación misma se vería liberada de la esclavitud de la corrupción, para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que hasta hoy la creación entera está gimiendo, toda ella con dolores de parto. Y no solo eso, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la hora de ser hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Esta lectura de Pablo nos da a entender que aunque venimos a sufrir en este mundo en muchas oportunidades, ese sufrimiento no será en vano. No llegará el momento en que vamos a morir y quedemos muertos, como lo pasaba con el Antiguo Testamento, sino que por el contrario, que todos resucitaremos, pero dice acá, no caerá en vano, sino que los que han hecho el bien, los que han sido buenos, los que han cumplido con la palabra de Dios, sí germinaremos, resucitaremos para la vida eterna. No son muchos, pero sí resucitaremos. ¿Quiénes? Los que hayamos hecho el bien, los que hayamos actuado en bondad y misericordia hacia el prójimo, y los que hayamos cumplido y obedecido la palabra de Dios. Dice que esas personas conocerán la vida eterna. Vamos a avanzar y vamos a leer el Evangelio, que es el que hoy prácticamente nos va a llenar y enriquecer de todo esto que hemos leído. Dice Mateo 13, 1-23, salió el sembrador a sembrar. Ay, Dios mío, si sobre esta parábola yo voy a decir muchas cosas. Y vamos a escudriñar las Escrituras. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago, y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló mucho rato en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, un poco cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Y como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas, que crecieron y lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena y dio grano, unos 100, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no, porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír,
ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías. Oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis vosotros y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Vosotros oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino de Dios sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que la escucha y la acepta enseguida. Y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas lo ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese dará fruto y producirá 100 o 60 o 30 por uno. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Me gusta este evangelio, me encanta, me parece tan bonito, tan asertivo, tan lleno de enseñanza, que es muy importante analizar todo lo que está escrito. Y empieza él, de que es tanta la multitud que hay que le toca subirse a una barca y predicar desde allí, pero que al predicar desde allí comienza a enseñar en parábolas. Esto es una cosa terrible para los hermanos separados y para el mundo entero, que él predique en parábolas, dando a entender lo que yo les dije hace un rato. Te doy gracias, Padre, porque le has revelado esto a los sencillos y se lo has ocultado a los sabios y entendidos. Eso que leímos a 8 días domingo, este día es igual de terrible. Habla en parábolas para que la gente que oiga no entienda. Para los que van a ser salvos, oyendo la palabra de Dios, la van a entender. Pero para los que no van a ser salvos, la oirán y no la van a entender. No la van a entender. Y esto es terrible. Y así está escrito. Entonces empecemos a dilucidar todo lo que hay acá. Salió el sembrador a sembrar, al sembrar un poco cayó al borde del camino, vinieron los pájaros y se lo comieron. Pero entonces vamos a leer la segunda parte, que es la explicación de todo esto. El resto cayó en tierra buena y dio grano, unos 100, otros 60 y otros 30. Esto a partir de acá lo vamos a analizar, porque es la repetición de la primera parte, que es la explicación de Cristo. El que tenga oídos para oír, que oiga. Es lo que yo les dije al principio de este evangelio, de esta reflexión, que la palabra de Dios no es para todo el mundo, que todo el mundo puede escuchar la palabra de Dios, pero no todo el mundo la va a entender, porque algunos son llamados por Dios para entenderla y otros no. Y entonces eso que nosotros hemos venido aprendiendo a través de todas estas generaciones es que la iglesia enseña que Dios es un Dios lleno de misericordia y amor y perdón. Y a nosotros se nos ha quedado esto: Dios es un Dios lleno de misericordia, amor y perdón para todo mundo. Y entonces creen que los que viven en adulterio, Dios es misericordia y perdón y Dios va a entender. Los que viven mujer con mujer, Dios es misericordia, Él sabe que yo amo a esa mujer y esa mujer me ama a mí, Él va a entender. Los que viven rejuntados entre hombres, creen que Dios va a entender que como ellos dos se aman, hombre con hombre, entonces Dios va a entender y va a ser misericordia. Los que viven en fornicación, o sea, amancebados, dicen, nosotros no necesitamos casarnos, Dios sabe que ella y yo nos hemos querido toda la vida y eso Dios lo va a entender. Y eso es un error. Ese es un error
muy equivocado de las personas que piensan así, que piensan que Dios va a tener misericordia en el pecador que no se arrepiente. Dios es pura misericordia, es puro amor, solo, óigalo bien, solo con el pecador que se arrepiente. Dios es pura misericordia y amor con el pecador arrepentido y no con el pecado. Eso es lo que yo hoy voy a tratar de corregirle a las personas, que si ustedes viven amancebados, de que si ustedes viven en fornicación, de que si ustedes viven en adulterio, de que si ustedes viven mujer con mujer, de que si ustedes viven hombre con hombre, de que si ustedes tienen un pecado y creen que Dios les va a perdonar eso sin necesidad, porque Él va a entender al final de los tiempos que ustedes se amaban mucho. No, Dios no los va a perdonar. Solamente quien se arrepiente de sus pecados, Dios es puro amor y misericordia. Entonces vamos a leer esto y por eso acá Él dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y vamos a empezar. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó, a vosotros, mis discípulos, a los que me siguen, se os ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no. Y entonces aquí es donde yo les voy a decir a ustedes ese detalle, que los católicos seguimos la palabra de Dios. Oiga, yo estoy diciendo los católicos, y ayer hablaba con una dama y me decía ella, César, yo pertenezco a otra religión porque, uy no, qué pereza pertenecer a la iglesia católica llena de pecadores. Y yo le decía a esa dama, amor, la misericordia de Dios es así. Y uno de los fariseos se le acercaron y le dijeron, ¿por qué su maestro come con prostitutas y con publicanos? Y el Señor les contestó, porque el médico debe estar entre los enfermos y no entre los sanos. Más bien yo te digo a ti, misericordia quiero y no sacrificios. Misericordia, amor y perdón para los que pecan. Y es ahí la iglesia católica, llena de pecadores, pero que vamos al confesionario y Dios nos perdona todos nuestros pecados, una y otra vez. Cada vez que vayamos al confesionario a pedir perdón, Dios nos perdona, pero a ellos no. ¿Quiénes son esos no? A ellos no. Los protestantes, a ellos no. Los que se salieron de la iglesia católica para seguir doctrinas de demonios, a ellos no. A ellos no. Porque prefirieron salirse de la iglesia de Cristo, la que ha venido durante 2000 años enseñándonos todo lo que debíamos saber, ir al confesionario, comulgar, bautizar los niños, recibir la primera comunión, casarnos por la iglesia. Y los hermanos protestantes detestan todo eso, detestan hasta el Papa, y ellos no. Se salieron de la iglesia católica y aquí Él dice, esto se los voy a enseñar a ustedes que me están siguiendo, a los malos católicos pero que me siguen, a los que me obedecen. Ahora tengo que aclararle esto a los malos católicos. Si ustedes en el camino equivocado en que andan, bebiendo, fornicando, tomando droga, tomando licor, haciendo lo que a ustedes les da la gana, y creen que están en salvación, no están en salvación, están en pecado. Y hasta que no vayan donde el sacerdote y se confiesen, siguen en pecado. Y si la muerte los cobija antes de recibir ese perdón del sacerdote, mueren en pecado. No se salvarán, por muy católicos que sean. Por lo tanto, Dios pide un corazón arrepentido y humillado. Así es que ni siquiera los malos católicos se salvarán. Solo se salvarán unos cuantos que estén en paz con Dios, que se hayan confesado y se conserven en la Eucaristía. Y dice acá, a vosotros se os ha concedido los secretos del reino de los cielos, a ellos no. Porque a ellos, y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Porque miran sin ver y escuchan sin oír y entender. ¿Cuántas veces
he ido yo a donde los protestantes, a los evangélicos, y he querido expresarles la palabra de Dios, les he querido enseñar con la Biblia la palabra de Dios, y ellos escuchan y entienden y leen lo que yo les digo que lean de la Biblia, y no escuchan, no oyen. Continúan con su predestinado camino, que es el de obedecerle al pastor y no a la palabra de Dios, porque creen que el pastor les está diciendo la verdad cuando los está engañando, y creen que la palabra de Dios es mentiras. Aunque la leen, creen que no es así. ¿Hay que ir donde el sacerdote? No, mi pastor me dijo que él es un hombre común y corriente, es un pecador, por lo tanto no voy a ir. Y el Señor les dice, se les dará a los que tienen, se les dará más, para que crean más. Y eso somos nosotros, que leyendo la palabra de Dios entendemos y comprendemos y nos sostenemos en la doctrina de Cristo, que es su iglesia católica. Nos sostenemos ahí, y a nosotros se nos revela Dios con más, todavía más fe, para que creamos, para que nos insistamos y perseveremos en la fe. A ellos no, a ellos se les quitará hasta lo que creen tener. ¿Y cómo fue? Vino un pastor, eran católicos, vino un pastor mentiroso, les engatusó, les dijo que la iglesia católica era idólatra, que adoraba imágenes, que tenían ídolos, y ellos se salieron de la iglesia católica. No hay necesidad de bautizar niños. Entonces ellos se salieron de la iglesia católica, porque la iglesia católica bautiza niños, sabiendo que el bautismo es por el perdón de los pecados. Entonces se salieron, y a ellos se les quitará hasta lo que creen tener. Se les quitó su fe, la fe que venía fundamentada en sus padres, en sus abuelos, en sus tatarabuelos, y que los traía de generación en generación hasta hoy. Y hasta que llegó un pastor mentiroso y les infundió una doctrina diferente, una doctrina demoníaca, y ustedes se salieron. Y cuando se salieron, dice la palabra, se les quitará hasta lo que tienen. Cuando yo les leo a ustedes el Evangelio, te doy gracias, Padre, porque le has revelado esto a los sencillos y se lo has ocultado a los sabios y entendidos. Se refiere a esto. A ellos no, a ellos se les quitará hasta lo que tienen. Y Dios le revela a los sencillos, a los que siguen perseverando en la iglesia católica, a los que siguen estando ahí, a ellos se les dará más para que sigan aferrados a la fe de Cristo. Pero a los que se salieron, a los protestantes que se salieron, les va a costar mucho trabajo regresar, porque dice la palabra que a ellos se les quitará hasta lo que creen tener, y se les quitará la fe en Cristo. Y ahora siguen doctrinas de demonios, creyendo que aleluyando a Cristo, alabando a Cristo y haciendo milagros en el nombre de Cristo y bautizando en el nombre de Jesús, van a conseguir la eternidad, y resulta que a ellos no. Se les quitará hasta lo que creen tener. Es lo que está escrito aquí, muchachos, para que no crean que es que yo me lo he inventado. Y dice más aún todavía: a vosotros se os ha dado conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no, porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías. Oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Qué duro esto para los hermanos separados, lo que yo estoy diciendo en el día de hoy. Son duros de oído, han cerrado los ojos para no ver con los ojos ni oír con los oídos. Esto es para los hermanos separados, esto es para los ateos, esto es para los que no quieren obedecerle a Cristo, los que se sostienen en la vida creyendo que Dios no existe. Todo esto que les está escribiendo Dios es una cosa muy dura, es dura. Y dice aquí: para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Ni entender con el corazón, con el alma, ni convertirse para que yo los cure. Oiga, me hace recordar esa Juan 6, 66. Juan 6, 66. Ustedes acudan a la Biblia y lo van a leer. Juan 6, 66. Y esos discípulos que lo seguían decidieron no seguirlo más, porque vieron que esas palabras eran muy duras de entender, y desde ese día no lo siguieron más y se fueron.
lo dejaron solo. Y el Señor, en vez de irse detrás de ellos, que eran como 5,000, no hacen nada, absolutamente nada por ellos. Deja que se vayan. Antes, por el contrario, le pregunta a los que se quedaron, que eran solamente sus discípulos, y le dijo a sus discípulos: oiga, ¿ustedes también se quieren ir? Usted en el 6:67, ¿ustedes también se quieren ir? Hágale pues si se quieren ir. Y Pedro es cuando interviene y dice: ¿a quién iremos, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? El Señor se revela a los que le obedecen y se oculta a los sabios y entendidos para que no entiendan y no comprendan y no sean salvos. Eso le pasa a todas las 60,000 o 70,000 iglesias que hay en el mundo. Se salieron de la doctrina de Cristo, la iglesia que los podía salvar, por seguir doctrinas de demonios. Ahora quieren seguir a un Cristo, pero no le obedecen, y Dios les dirá: no los conozco, alejaos de mí, hacedores de la maldad. Eso les va a decir Cristo al final de los tiempos. Y mire tan duro como es acá: vosotros oís lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la parábola del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que la escucha y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una dificultad o de persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de la riqueza lo ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ustedes entienden esa parte para yo no extenderme mucho más. Nosotros todos hemos pasado por esos procesos, todos. En algún momento de mi juventud me alejé de la iglesia, voy a decirlo así, solamente por seguir en mi rumba, en mis quehaceres, en mis pecados y todas esas cosas. Y uno se aleja de la iglesia porque no le parece, le da uno hasta pereza ir a misa. Y se aleja, pero la fe, de cierta manera, Dios no lo abandona a uno y lo hace regresar. Este es el tiempo del llamado a los hermanos separados que se han alejado de la iglesia católica, que no logran entender, que oyen pero no entienden, que escuchan pero no ven, que ven pero no ven. Este es el tiempo de llamado a ellos, a decirles: muchachos, hay una oportunidad de conversión en ustedes, una oportunidad de arrepentimiento. Mientras estén vivos, arrepiéntanse de ese pecado de apostasía, de ese pecado de apostatar en contra de la iglesia católica y regresar al redil. La única iglesia que salva, la única religión que salva es la iglesia católica. Está escrito en la palabra de Dios, y así lo leeremos de una y de mil maneras, y vamos a entender que la única iglesia que salva es la de Cristo, porque hay una sola fe, hay una sola iglesia, hay un solo bautismo, y esa es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo te ofrece eso que usted ha desechado porque un pastor mentiroso te ha engañado. Y termino con estas frases muy bonitas. Es que este evangelio es para leerlo durante 1 hora, 2 horas, 3 horas, y uno no lograría descifrar todo lo que hay acá, pero me termino con esto. Lo que sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese dará fruto y producirá 100 o 60 o 30 por 1. Anteriormente no entendía mucho esta parte. ¿Qué significa el que da el 100? A otros les va a dar el 60 y a otros el 30. Yo digo que nosotros, los laicos, los católicos, entendemos la palabra de Dios y la comprendemos en un 30%. ¿Por qué en un 30%? Porque a pesar de escuchar la palabra de Dios, entenderla, seguimos pecando. Seguimos en nuestros pecados. Si nos vamos para una rumba, nos vamos a rumbear, y si nos toca tomar, pues tomamos, y luego vamos y pecamos, y luego vamos al confesionario y Dios nos perdona por el pecado, pero no nos alejamos del mundo trivial y del mundo mundano, y por eso la fe se nos es dada en un 30%. Yo digo que el 60% es a los sacerdotes. Los sacerdotes que han abandonado padre, madre, hijos y todo, padre, madre y hermanos, por seguir a Cristo, y entonces se entregan a ese ministerio que es el del sacerdocio, y a ellos se les da una fe del 60%, y entonces
trabajan para Dios, actúan para Dios, enseñan para Dios y confiesan y hacen la Eucaristía para Dios, y estos se les da una fe del 60%. ¿Y a quiénes se les da el 100%? A los santos. A los santos. Ejemplo, Pedro. Ejemplo, Pablo. Ejemplo, todos los santos que tenemos, 1000 y pico de santos. A ellos se les ha dado la fe el 100%. ¿Por qué? Voy a utilizar solamente a Pablo. Pablo dice, ya no soy yo el que vive en mí, es Cristo el que vive en mí. Si vivo, vivo para Cristo, y si muero, muero para Cristo. Ese es el 100%. Ese es el 100%. Ya no viven para ellos. Ya no comen en este mundo, sino que todos lo glorifican en Dios y viven para Dios y mueren para Dios. A ellos se les ha revelado el 100% de la Escritura y la obedecen en todo el momento, en todo el tiempo, desde que se levantan hasta que se acuestan. A ellos se les revela el 100%. ¿Ustedes entendieron todo esto tan lindo en el día de hoy? Yo espero que sí, muchachos. Me faltó muchas cosas más por decirle, pero dejémoslos hasta ahí. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.